Hola, bienvenidos una vez más a este delirio a dúo, un viaje por los espacios literarios, esta insondable convicción por los mundos alucinados, más reales que los reales, donde las revoluciones de la historia reviven en el porvenir del presente. Hoy, las conquistas napoleónicas. Y las guerras civiles más estremecedoras que sacudieron al París del siglo XIX y que inspiraron oceánicas novelas como Guerra y Paz de Tolstoy y sobre todo Los Miserables de Víctor Hugo. Y no nos olvidemos también la poesía, sobre todo de Baudelaire. La vez pasada quedamos en que Napoleón se autoproclamó emperador. Y entonces empezaron las invasiones napoleónicas. Empezaron las invasiones napoleónicas y para ese mismo año también Napoleón se autocoronó rey de Italia. Para 1805 logró una de sus más estruendosas victorias al derrotar en el campo de Austerlitz a tres potencias mayores: el Imperio Austríaco, el Imperio Ruso y el Sacro Imperio Romano-Germánico contra los franceses. Los derrotó Napoleón y entonces el primer imperio de Napoleón, se hizo así con casi toda Europa occidental, conquistó Egipto. Solo encontraba una imposibilidad con las islas británicas, que mediaron sus avances como, ya a esas alturas, conquistador del universo. Pues, ¿cómo no? Napoleón fue, sin embargo, perdiendo fuerza, perdiendo una que otra batalla, como muy bien lo mostró Tolstoy en su épica novela Guerra y Paz, hasta su estrepitoso descenso en territorio ruso. El invierno venció sus tropas, lo hizo regresar a Francia totalmente diezmado, permitió a su pesar nuevas alianzas y una tarde de 1814 encontró que Austria y Suecia se habían recompuesto y habían hecho un pacto, en la que se denominó la Guerra de las Naciones en Leipzig. Los franceses fueron vencidos en una lucha en la que los aliados doblegaron las fuerzas militares napoleónicas. El gran emperador fue derrotado y trasladado preso a la isla de Elba, una islita cerca de su natal Córcega, de donde eventualmente, y muy estratégicamente y al muy poco tiempo, se escapó. Estamos en O 1815. sea, ¿qué tal? O sea, lo atrapan, lo llevan a una isla y Y el se condenado se escapó. escapa. Y se escapó, regresó a las costas de Francia y por las costas del Mediterráneo, obvio. Y fue por pueblo, por región, por departamento que pasara, los soldados más y más se le iban aliando. Fue recuperando aliados, fue recuperando soldados, fue engrandeciendo su ejército hasta llegar nuevamente a manera de multitud a París, que entonces, en ese instante, estaba otra vez al mando de la monarquía, esta vez de Luis XVIII, quien le tocó hacer sus maletas y dimitir. Y pues claramente Napoleón no era sobrehumano, entonces pues no tenía por qué ganarlas todas, ¿no? Y pues fue justo en ese mismo año de 1815 cuando las tropas inglesas y las prusianas arremetieron contra Napoleón en la famosa batalla de Waterloo, en Bélgica. Y entonces sí, el emperador fue destronado definitivamente y encarcelado en la isla de Santa Elena hasta el final de sus días, en 1821. Y bueno, luego de esta derrota, que definitiva para Napoleón, retornó la monarquía con Luis XVIII, quien acentuó todas las desapariciones contra cualquiera que tuviera alguito de republicano o que medio se le oliera algo de republicano o de seguidor de Napoleón. Si nos damos cuenta, pues es lo que la historia nos ha mostrado que suele suceder, ¿no? Como que siempre
Siempre hay alguien que muestra que todo va como renaciendo, surgiendo de otro modo y luego vuelve el régimen y se impone nuevamente y así sucesivamente. Entonces se creó así un terror conocido como el terror blanco, con mayúsculas enfáticas. Luis XVIII moriría en 1824 a causa de una multiplicidad de enfermedades, o sea, y además todas horribles, arteriosclerosis, gangrena, gota e hidropesia. O sea, Sí, mal. no había duda que murió. Sí. Lo sucedió en el trono su hermano Carlos X de la dinastía de los Carlos Borbones, XIII. quien gobernó entre malestares populares hasta ser derrocado por la fuerza por una de las guerras civiles más sangrientas que testimonió París en 1830. Resulta que los burgueses se alzaron contra los aristócratas entre ríos de sangre en la que se denominó la Revolución de Julio, la mismísima que pintó Eugène Delacroix. Claro, la famosa La libertad guiando al pueblo. Parece, tiene todo el escenario de la Revolución Francesa, pero es porque si la pintaba totalmente directa a los sucesos que estaban pasando en 1830, le censuraban el cuadro. Entonces lo que hizo Delacroix fue denunciar o mostrar todos los horrores en esa pintura, La libertad guiando al pueblo, de la Revolución de Julio de 1830, pero haciéndolo más o Alusivo a la menos con Revolución alusión a la Francesa. Revolución Francesa. Oh, claro. Y de hecho, esa pintura se relaciona un montón con Los Miserables de Víctor Exacto, Hugo. Los Miserables, que fue escrita pues a lo largo de 40 años, pero se publicó en 1862, toca en inmensa medida la Revolución Francesa, y Waterloo, Napoleón, pero el punto central de los acontecimientos, más o menos el núcleo en torno al cual gira toda la historia, es la Revolución de Julio, 1830, y obviamente sus ecos, sus efectos en 1832 es Los Miserables. Que es cuando habla de Marius y del Sí, grupo del del ABC, ABC y está ¿sí? Eponine y Y las Enjolras, barricadas y demás. Gavroche, exactamente. Así que si les interesa el tema, a Los Miserables directamente. Ahí está. Y fue así como la Revolución de Julio de 1830 tumbó entonces el régimen de Carlos X, quien debió otra vez, como le sucedió a casi todos, exiliarse de por vida y luego lo sucedió por votación popular un señor, un individuo que representaba a una monarquía pero constitucional. Este hombre fue Luis Felipe de Orleans. Este señor, tras 18 años de gobierno, probó ser también un nuevo y despótico fracaso, lo que desencadenó, a su pesar, una nueva revolución histórica en 1848. Exacto, dicen que los dos arquetipos de guerra civil que iniciaron nuestra modernidad son básicamente 1830, que son burgueses contra aristócratas, y 1848, proletarios contra burgueses. Esta vez son los proletarios los que se alzaban contra los burgueses. Ahí es cuando ocurre el famoso suceso de el poeta Charles Baudelaire buscando a su padrastro para matarlo entre las barricadas. Ese es el año en el que Marx y Engels escriben el famoso manifiesto que convocaba a los proletarios del mundo a unirse. Y Felipe de Orleans, en efecto, eventualmente cayó. Aparece entonces la llamada Segunda República, la que se denominó como la Revolución Francesa de 1848, logró todo un efecto de resonancia en países como Italia, Alemania, Hungría, Austria. Por eso no es un fenómeno estrictamente francés. Al contrario, despertó otra vez efervescencias subterráneas que ya venían agitándose y más bien sirvieron como sus detonantes. Detonó Italia, detonó Alemania, detonó Hungría, detonó Austria, quienes se alzaron definitivamente contra todo tipo de monarquía mezclada de alta burguesía e impusieron de manera muy republicana, a través de insurrecciones populares masivas, denominadas, toda esa serie de acontecimientos se denominó la Primavera de los Pueblos,
y se establecieron, lograron jornadas laborales sensatas, derechos al trabajo, a la salud, a la educación, al sufragio universal, y todo aparentemente muy bien hasta que llegó Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón I, a ser presidente de la Segunda República. Aparentemente muy democrático el asunto, muy republicano, muy de 4 años, de 1848 a 1852. Este hombre en efecto gobernó como presidente electo por votaciones democráticas, y a la hora en que debería delegar el puesto, en 1852, simplemente ordenó un golpe de Estado, se tomó el poder por la fuerza, se autodenominó Napoleón III y la Segunda República se bautizó como el Segundo Imperio. Segundo Imperio, establecido por la fuerza y que duró la bobada de casi 20 años, de 1852 a 1870, el cual, todo ese momento, fue retratado literariamente y de manera excepcional por el escritor Émile Zola en la mayoría de su obra, un cúmulo de 20 novelas, dentro de las que se encuentran las famosas novelas Germinal, donde retrata toda la explotación del carbón de la primera revolución industrial, la novela Naná, El vientre de París, La bestia humana, entre otras, son como 20 novelas, a cuyo conjunto denominó Los Rougon-Macquart, historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio. Y pues la muerte de Emile Zola fue bastante sospechosa, ¿no? Y tuvo que ver con todo lo que estás comentando. Sí, exactamente. Ese será episodio para una próxima ocasión, porque la muerte de Emile Zola también implica un caso de espionaje con la guerra franco-prusiana, que también tiene que ver, pero excedería nuestros límites temporales. Pero fue una muerte sospechosa y una muerte pareciera ser de Estado. Exactamente. Estamos justamente hacia finales de ese famoso Segundo Imperio, el gobierno despótico de Napoleón III, que encontró su derrumbe en la batalla de Sedan, 1870, que Émile Zola describió muy bien, y fue por esos lados que se empezaron a crear todo un juego de espionajes entre franceses y alemanes, porque el canciller prusiano Otto von Bismarck, que era enemigo acérrimo de los franceses, organizó una coalición junto a ejércitos de Sajonia, de Baviera, de la misma Austria, lo que posteriormente, por esa conjunción, sería la República Federal Alemana, y logró doblegar las tropas de Napoleón III. Cayó el Segundo Imperio, volvió la República a Francia, que entonces se denominó la Tercera República, pero no era cualquier república, sino una gobernada por franceses de ultraderecha, es decir, a los que Otto von Bismarck les dio el poder. Otto von Bismarck tuvo la suficiente decencia, por conocedor de la historia, de no conquistar Francia, sino que le dejó Francia a los franceses, pero unos franceses pro-alemanes, es decir, en este caso, bastante pro-monárquicos, bastante de una ultraderecha estatal, que era la de Otto von Bismarck, de tendencias, en este caso, ultracatólicas, y a la población de izquierdas de Francia, evidentemente no les gustó el nuevo gobierno impuesto por los prusianos, y así París entró en una nueva guerra civil en la que los ciudadanos que protestaban alzaron comunas y barricadas para defenderse de ese ejército y de sus seguidores. Y como vamos viendo, esta historia es la de una revuelta que derroca un régimen para imponer otro, que luego es derrocado por otro, y así hasta el infinito. Sí. El caso es que los ciudadanos armaron barricadas para defenderse del ejército,
y así es como estalló en 1871 la denominada Comuna de París, donde los comuneros resistieron las fuerzas oficiales por pocos meses hasta que fue brutalmente asaltada por los militares, en la que se denominó la Semana Sangrienta. Y bueno, cualquier parecido con la actualidad ya sabemos que no es coincidencia. La Tercera República continuó su orden hasta 1940, o sea, hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos, obviamente con múltiples reformas como la aprobación del Estado laico en 1877, y todo esto ocurrió entre constantes guerras civiles que tuvieron resonancia en el mundo entero y que ocuparán las sesiones a venir de nuestro podcast denominadas Revolución y Literatura, como lo habíamos anunciado al comienzo. Tal cual, para terminar esta primera parte, faltaría decir que la revolución, en este caso la importancia de la Revolución Francesa, es que de alguna manera nos enseñó, pese y también gracias a toda su sangre, que las familias y entidades que han gobernado por años, décadas y hasta siglos un territorio pueden ser derrocadas y que es posible lograr un cambio en todas las estructuras psicosociales en un momento dado, así sea para volverlas y volverlas y volverlas a tumbar. Pero al menos que se produzcan cambios, porque también hemos visto que se lograron cosas a través de las distintas revoluciones. Exactamente. Así nos esperan nuevos momentos, como las revoluciones más significativas del siglo XX, como la Primavera de Praga, que también describió Milan Kundera en La insoportable edad del ser, ni hablemos de todas las múltiples revoluciones en todo el año de 1968, la revolución ucraniana posteriormente, y por supuesto aterrizaremos en esta Latinoamérica también llena de convulsiones inagotables. Los invitamos entonces a que nos sigan escuchando y a que nos escriban por Instagram. Allí nos encuentran como @delirioadúo. Coméntenos de qué revoluciones y temas quieren que hablemos. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima, revolucionarios oyentes. Este y todos nuestros podcasts son posibles gracias a la edición y mezcla de sonido de Ana María Soriano Pérez. Y a ustedes, gracias por escucharnos.